Durante años, las empresas aprendieron a medir casi todo: costos, ventas, productividad, resultados. Pero dejaron fuera lo más importante: a las personas. Mientras los números crecían, algo más empezaba a romperse en silencio: el desgaste, la desmotivación, el mal liderazgo, la desconexión. No apareció de golpe, se acumuló. Y cuando alguien quiso reaccionar, ya era tarde. La historia nos ha enseñado algo: cada gran salto de evolución ocurre cuando dejamos de adivinar y empezamos a entender. Cuando pasamos del instinto al método, de la intuición al dato, de la reacción a la anticipación. Hoy, las empresas enfrentan un nuevo punto de quiebre. Ya no basta con medir los resultados de negocio, hay que entender qué los provoca, porque el bienestar, el clima y el liderazgo no son temas blandos, son predictores del negocio. Por eso decidimos crear una nueva forma de hacer recursos humanos con People Analytics, donde la voz de las personas se transforma en información clara para tomar decisiones a tiempo. Decidimos medir de forma continua, no una vez al año. Decidimos dejar atrás el yo creo, yo siento, yo pienso y el rabiopasillo. Decidimos incomodar con datos para provocar cambios reales. Así nace Yoda, una plataforma que mide y mejora el sentimiento y bienestar de los colaboradores en piloto automático 24/7. No para señalar culpables, sino para encender focos cuando todavía hay margen de acción. Porque cuando hay claridad, las empresas se anticipan, los líderes se desarrollan, la gente deja de sufrir en silencio y los resultados llegan de forma sostenible. Yoda no explica lo que pasó, Yoda revela lo que está pasando, porque el problema nunca fue la gente, fue no verla a tiempo. People Analytics Platform. Bienvenidos a esta sesión estratégica de Yoda Academy. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Antes de empezar, que se ubiquen en lo siguiente y empiecen a pensar en su empresa, su equipo, en los últimos 3 meses. Entonces ahí vienen unas preguntas muy específicas. ¿Cuántas personas renunciaron? ¿Cuántos líderes tienen con conflictos que llevan meses sin resolverse? ¿Cuántas capacitaciones pagaron el año pasado, por ejemplo, sin saber si cambió algo o no? ¿Y cuántos colaboradores están en su silla, pero con la mente en otra parte? Seguramente no tienen los datos específicos de cada una de estas preguntas, pero no son preguntas que nos hagamos típicamente. Y eso que están pensando tiene un costo. Si por lo menos en alguna de las preguntas respondieron o tengo varios líderes así, eso es un costo real. En pesos mexicanos, en pesos colombianos, como ustedes lo quieran ver. Y ese costo hoy no aparece en ningún estado de resultados. Y por eso lo llamamos costos ocultos. Mi nombre es Carolina Llanos, yo soy Country Manager de Yoda People Analytics en México. Y justamente como dice Chris, llevo más de una década trabajando en recursos humanos de diferentes empresas, de diferentes giros a nivel México y Latinoamérica. Y hoy quiero calcular con ustedes en tiempo real cuánto les está costando a su empresa gestionar el talento sin datos. Entonces, saliendo de esta sesión, van a tener un número. Ese número puede ser muy grande, puede ser no tan grande, pero es un número incómodo. Eso sí, eso va a ser un número incómodo, pero muy útil. Y con claridad van a poder saber qué hacer con él, o por lo menos empezar a revisar qué hacer. En la siguiente diapositiva, quiero comenzar con un número real. Ahí el número que ustedes están viendo, 1.200.000 pesos mexicanos o 240 millones de pesos colombianos. Y sería más fácil ponerlo en dólares, pero no es lo mismo cuando te hablan en tu moneda local. Y entonces este número está calculado bajo la metodología de la Society for Human Resources Management, que es la organización de recursos humanos más grande del mundo. Esta sesión, como va a ser de costos, va a ser muy numérica. Vamos a hablar de muchos números, pero todos con fuentes reales. ¿Y qué te dice este número? Que en una empresa de 200 personas, donde el salario promedio son 20.000 pesos mexicanos o $1.000, o digamos 3,5 millones colombianos, con una rotación anual del 15%, que ojo, esa está por debajo del promedio de la mayoría de las industrias, por lo menos en México. ¿Saben cuánto pagó esa empresa en rotación el año pasado? Justamente esa cifra, 1.200.000 pesos mexicanos o 240 millones de pesos colombianos. En un solo año, por un solo costo oculto. Y ahora la pregunta más importante es, ¿cuántos de ustedes tienen esa línea con ese nombre en su estado de resultados? Apuesto que ninguno. Y ahí está el problema, es que lo están pagando, pero no lo están viendo. Y este es solo uno de los 8 costos que hoy vamos a ver. Entonces vamos a empezar con estas verdades que antes que extraer a los costos es como un punto de partida. Porque este punto de partida es como esas verdades que incomodan, pero para poder tener un cambio real tenemos que estar conscientes de ella. La verdad número 1 es que el problema de talento es un problema financiero. Dejemos de hablar como algo soft, como algo blando del talento. Es un problema financiero. Siempre que hablo con directores financieros me dicen, sí, eso es un tema de recursos humanos. Y yo les pregunto,
Si la rotación te cuesta 1.2 millones de pesos al año, ¿tú crees que es un tema de recursos humanos o tú crees que es un tema financiero? La rotación, el burnout, el mal liderazgo, todos se reflejan en un P&L, todo lo que todavía no los estamos leyendo. Y así mismo es como tenemos nosotros que, desde recursos humanos, manejar la conversación dentro de la organización. Porque es muy diferente uno ir con datos así y pedir presupuesto o pedir apoyo para algo que sé que es bien complejo dentro de la organización, así es recursos humanos, a decir esto es un problema financiero y esto nos incumbe a todos. La verdad número 2 es que ya tienen información para medirlo. Por ejemplo, en México, que es obligatorio la NOM 035, y para los colombianos les cuento un poco qué es la NOM 035, y es que el gobierno desde hace un tiempo dijo tenemos que ver qué está pasando con los riesgos psicosociales de los colaboradores y de manera obligatoria cada año o cada 2 años, dependiendo del rubro y el centro de trabajo y otras cosas, tienen que medir la NOM 035. Entonces eso ya muchas empresas mexicanas lo están haciendo. Otras ya están evaluando el clima organizacional. Otras ya tienen encuestas de salida, digamos que ya tienen esos datos. Es decir, el problema no es que no tengan esos datos, es que no lo hemos sabido llevar a decisiones de negocio. Y aquí creo que queremos salir un poco con esta percepción de que todos esos datos se pueden convertir en decisiones de negocio. Y por último, la verdad número 3 es que lo que no mides, igual lo estás pagando. La ausencia de medición no elimina el costo, solo te impide controlarlo y reducirlo. Entonces es como, yo no me mido la glucosa y si yo no me la mido, pues no tengo diabetes. Pues no, la diabetes sigue ahí, te midas o no te midas la glucosa. Es importante partir de que estas 3 verdades nos está pasando en este momento. Y ahora sí, vamos con los 8 costos ocultos del talento humano. Los primeros 4 que vamos a ver en la pantalla son los más conocidos. Y aunque pocas empresas los midan en serio, digamos que en algún momento o en alguna conversación se ha hablado sobre el costo de rotación, el costo de burnout. Ok, les voy a explicar estos 4 y después vamos a ver otros 4 que dice allí que se revelan en vivo. Ok, el 99% de las empresas que conozco, los primeros 4, como les digo, hablan en la mesa directiva, pero los últimos 4 les puedo asegurar que no se miden y son los que más les duelen porque son los más silenciosos. Entonces, si hablamos de los primeros 4, tenemos rotación de personal. Esa generalmente es la más medida en toda la organización y cuando me siento a hablar con un director me dice, hay mucha rotación y yo sé que me está costando. No sé cuánto, pero yo sé que me está costando. Aquí les voy a decir más o menos cuánto les puede costar esa rotación. Burnout y presentismo. ¿Qué es presentismo? Es que la persona esté en su silla, pero su mente está en otra parte. Ahorita, por ejemplo, con el Mundial, sí, 1, 2, 3 partidos seguro lo vamos a ver en las oficinas. Pero ¿qué pasa cuando la persona está las 6 horas, de las 8 o 9 que trabaja, más bien viendo un partido, ya de pronto está completamente desconectada? Eso tiene un costo y lo vamos a ver. El mal liderazgo también, y aquí hay una cifra sorprendente, el 70% de la variación en el engagement, en el compromiso, depende directamente del jefe directo. ¿Qué significa? El compromiso de las personas va muy alineado a que también te lleves con tu jefe directo, o no que también te lleves, sino si este jefe tiene o no habilidades directivas para dirigir. Y por último tenemos capacitaciones sin sentido. A muchas personas he escuchado decir, es necesario capacitar a las personas. Ok, ¿en qué voy a capacitar? No sé, en liderazgo. Eso son capacitaciones sin sentido. Y les puedo decir que el 90% del presupuesto se evapora sin dejar resultados medibles. Y entonces ahora sí vamos a entrar al primer costo oculto, que es la rotación de personal. Un ejemplo, costo número 1 es rotación de personal. Cuando alguien renuncia, la mayoría de las empresas piensan solo en el costo de contratar a alguien nuevo. La búsqueda, las entrevistas, tal vez una agencia, pero eso es apenas una fracción del costo real. Según la Society HR Management, el costo completo, ojo, completo de reemplazar a un colaborador va del 50% al 200% de su salario anual. ¿Y por qué es tan alto? Me pueden decir. Porque hay que sumar el periodo de la vacante donde las responsabilidades se pierden o se distribuyen mal. Los tiempos de inducción donde la persona nueva es productiva a medias. El tiempo para llegar al 100% de productividad está entre 6 y 12 meses según el rol. Y si tienen a alguien con un costo mensual de 25,000 pesos mexicanos o pongámosle $1,100, esos son 300,000 pesos anuales. Y el costo real de reemplazarlo puede llegar a ser 600,000 pesos. Por una sola persona. Y ahora multiplícalas por cuántas personas les rotan al año. Por ejemplo, el caso de Amazon lo ilustra muy bien. $8,000 millones al año
en pérdida por rotación. ¿Por qué? Claramente en almacenes tiene una rotación de casi o más del 150%. Documentos internos filtrados justamente revelaron que Amazon proyectó quedarse sin fuerza laboral disponible en Estados Unidos para el 2024. Amazon, con la empresa con más recursos que nadie en el mundo, teniendo un problema de rotación tan alta. Imagínense lo que puede estar causando en una empresa muchísimo más pequeña, justamente como la de nosotros. Perfecto. El siguiente costo es el costo número 2, es el burnout o presentismo. Bueno, y ustedes dirán, sí, está bien, pero ¿cómo lo calculo para mi empresa? No se preocupen, yo lo que quiero explicarles es primero los costos, cómo los estamos viendo, y después vamos a pasar a la calculadora que ustedes van a tener acceso, ya sea en pesos mexicanos o pesos colombianos, para que en vivo podamos calcular esto. Entonces vamos a explicar el costo número 2, que es burnout o presentismo. El segundo costo es uno de los más invisibles y por eso es el más caro. ¿Qué es presentismo? Es que la persona está en su silla, aparece en las llamadas, firma su entrada, pero su mente está en otro lado. Es decir, no hay ausentismo formal, no hay baja médica, pero rinde el 40 o el 60% de su capacidad. Ojo, pero cobra el 100%. La Organización Mundial de la Salud declaró el burnout como el fenómeno laboral en el 2019 en México. Y según el IMSS, que es como la seguridad social en Colombia, tenemos una de las tasas más altas de América Latina en burnout. Entonces son personas completamente ya saturadas o estalladas que, aunque estén entregando, están haciéndolo ya al límite. El 75% de los trabajadores en México tiene síntomas de estrés severo. Esa es una cifra bastante preocupante. Y el presentismo cuesta 2 veces más que el ausentismo. Entonces muchas veces decimos, bueno, por lo menos yo no tengo tanto ausentismo, a la gente le falta tanto. Ok, pero ¿qué tanto o qué tanto has medido el presentismo? Porque te cuesta 2 veces más, según Gallup. ¿Y por qué es más caro? Porque por lo menos el ausente no produce errores ni daña la experiencia del cliente. El que está con burnout o tiene presentismo, sí lo hace. El caso de Goldman Sachs. En 2021, 13 analistas junior presentaron internamente una encuesta revelando que promediaban 98 a 105 horas semanales. Eso es muchas veces irreal, trabajar de 98 a 105 horas semanales. Y entonces la empresa diría, no, pues perfecto, se pone la camiseta. Ok, el 100% reportó burnout severo. Y el 75% amenazó con renunciar si las condiciones no cambiaban. Y esto es una de las empresas más poderosas del mundo, con salarios altos en el sector financiero, pero eso no es sostenible. Y si Goldman Sachs no pudo evitarlo, aún contando datos, imagínense sin datos y sin esos salarios. O sea, nuestras empresas tal vez no tienen salarios tan competitivos, pero eso no significa que las personas aún no sientan burnout o no estén simplemente en su silla sin hacer mucho más. Y el costo número 3 es el mal liderazgo. El mal liderazgo, les puedo apostar que en su empresa hay por lo menos una persona que no tiene habilidades de liderazgo y se le llama mal liderazgo. Y esto tiene un efecto multiplicador sobre todos los demás costos. Y ya les voy a explicar. Gallup dice que la gente no renuncia a su empresa, renuncia a su jefe. Y estoy segura que lo han escuchado. Y Gallup lleva años documentándolo. Y como ya les dije, el 70% de la variación en el compromiso es directamente proporcional a tu jefe inmediato, no a la empresa, no al salario, al jefe. Entonces, ¿tienen algún líder en su empresa que sea técnicamente muy competente, pero que destruye al equipo alrededor? Seguramente la respuesta es sí. Y ese líder les está costando mucho más de los que le genera. Muchos directores me pueden decir, es que ¿cómo lo voy a sacar si es el que mejor resultados me trae? Ok, pues ese líder está costando 60% más ausentismo en sus equipos. Eso dice Harvard Business Review. Un líder tóxico tiene más del 60% de ausentismo en promedio que otros líderes. Tiene 3 veces más probabilidad que los mejores colaboradores se vayan, y eso lo dice McKinsey en el 2023. Y el top talent siempre tiene opciones. Es decir, alguien que sea una estrella en la empresa de ustedes, créanme que hasta cierto punto va a decir, estoy bien aquí, o ya definitivamente mi líder me hace renunciar. En el caso de Uber, que es uno de los casos más conocidos, que fue su CEO Travis Kalanick, que si no se han visto la serie, la verdad se la recomiendo, es muy buena, construyó una cultura de liderazgo tóxico desde arriba. El resultado, más de 20 ejecutivos de alto nivel
renunciaron en menos de un año. La crisis costó miles de millones en el valor de marca y reputación y terminó finalmente con la salida de su CEO en el 2017. Entonces, esa es una cultura que se permea. ¿Cómo están costando los resultados en su organización? Y Uber tiene los recursos para sobrevivir a ese tipo de crisis, pero una empresa de 200 personas, de 500 personas, ¿tiene esos recursos? Entonces, ¿cuántos líderes saben hoy, ustedes, con datos, no con percepción, cuál es el impacto en el engagement de su equipo? Eso ustedes me pueden decir, mira, no lo tenemos con datos, pero como recursos humanos sé que este líder está teniendo problemas. Ya tengo demasiadas quejas de este líder. Ojo, les está costando. Y vamos al siguiente costo. El costo número 4, capacitaciones sin sentido. Y este es el que más incomoda a las áreas de recursos humanos, porque lo sienten como responsabilidad directa. Y yo también lo he sentido, totalmente. El 90% del presupuesto de capacitación se evapora. Eso dice la Association for Talent Development, la referencia mundial en aprendizaje organizacional. El 90%, no el 20, no el 30, sino el 90%. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las capacitaciones funcionan así. Alguien identifica un proveedor o un catálogo de recursos humanos lo aprueba, dicen, listo, comunicación efectiva, todo el mundo necesita comunicación efectiva. Liderazgo, todo el mundo necesita liderazgo. Perfecto. La gente va al curso, la gente lo califica bien, hay una muy buena encuesta de satisfacción y fin. Nadie pregunta 6 meses después si algo realmente cambió. No sabemos unas brechas previas para saber cuáles son ese cierre de brechas. En México las empresas destinan, ojo, entre el 3 y el 5% de la nómina en capacitación. En una empresa con 10 millones de pesos en nómina, están destinando en promedio entre 300,000 y 500,000 de pesos al año. ¿Cuánto de eso están midiendo los resultados? ¿Cuánto de eso realmente impactan los resultados? El contraste definitivo, por ejemplo, es IBM. Invirtieron $1,000 millones anuales en capacitación, pero ligada a objetivos de negocio verificables, ojo. Resultado, que cada un peso invertido generó $30 en productividad, perdón. Por cada dólar invertido generó $30 en productividad. Y los ingresos por empleado o sus ingresos por cada empleado aumentaron un 318% en una década. ¿Es muy difícil llegar a tener esos números para medirlo de esa forma? Sí. IBM ya está en otro nivel en términos de People Analytics, sí, pero miren cómo ellos lo están midiendo para saber si funcionó o fue efectiva la capacitación. Perfecto. Entonces, seguimos y ya llevamos 4 costos hasta ahora y ya tenemos suficiente material para calcular un número importante de costos ocultos en su organización. Y ahorita viene la parte que más les duele a sus organizaciones, porque son los costos que ni siquiera están en el radar de la mayoría, y estos son los primeros, o sea, los primeros 4 son los normalitos, y ahorita les vamos a hablar de los otros 4. Ahorita, no sé, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, escriban en el chat, y luego vamos a leer. Listo. Entonces, los siguientes 4, como les dije, son completamente silenciosos. No producen alertas, no generan reportes, no tienen una línea en el presupuesto y sin embargo están ahí erosionando los resultados todos los días sin que nadie los vea. Entonces, les voy a explicar uno a uno. Y el costo número 5 es el mal clima organizacional. Justamente en la siguiente diapositiva les cuento un poquito del mal clima organizacional. Y para este tengo el dato más escalofriante de toda la sesión. Gallup mide el engagement o el compromiso de los trabajadores en todo el mundo año con año. Y en México, según el reporte del 2024, solo el 13% de los colaboradores está activamente comprometido. Es decir, 1 de cada 8 personas. ¿Es alarmante? Por supuesto que sí. Entonces, de nuevo, solo el 13% está activamente comprometido. ¿Cuántas personas hay en tu organización? ¿100? Ok. 13 están 100% comprometidos. El resto se divide en 63 personas que simplemente sobreviven. Hace lo justo para no ser despedido, ni más ni menos. Y estoy segura que conocen a más de uno o tienen varias personas en su organización que hacen esto. Y el 24% está activamente desenganchado. Cuestiona, frena, desgasta la organización desde adentro. Con números reales, pongámoslo en números reales. Una empresa de 200 personas, 26 personas dan su máximo, 126 hacen lo mínimo y 48 activamente sabotean. No siempre de forma consciente, pero con actitud,
con resistencia, con cinismo, con chismes, con radio pasillo. Esa parte pasivo-agresiva, ok, 48% están allí. El impacto financiero es brutal. Si tiene un alto engagement, dice que se tiene un 21% más de rentabilidad, 41% menos de ausentismo y 59% menos rotación, y eso lo dice Gallup. Entonces, el engagement sí es necesario, y el clima organizacional no es un tema de recursos humanos, es un activo financiero medible. Muchas veces decimos, hay que evaluar el clima. Sí, cada año. ¿Qué número salimos? Un 80%. Estamos súper bien en clima organizacional, ¿no? Perfecto. Pero no lo hacen al revés. No miran ese 20% cuánto les está costando a la organización. O peor aún, solamente hacen tema de clima porque así pues todo el mundo dice que hay que medir clima, entonces mido clima, pero no hago nada con eso. Según OCC Mundial en el 2023, el 34% de la fuerza laboral en México está en modo despido silencioso o renuncia silenciosa. En 200 personas o en una empresa de 200 personas son 68 colaboradores que cobran el 100% y producen el 66%. Un dato a nivel mundial para que vean lo costoso que es esto, y es que Gallup calcula que el bajo compromiso o el bajo engagement le cuesta a la economía mundial 8.9 trillones de dólares al año. Y la empresa de ustedes tiene una parte proporcional en esa cifra. 8.9 trillones de dólares al año. Costo número 6. Cultura que no soporta la estrategia. Y este es uno de los costos que más me gusta, porque para mí es el más estratégico y el que más sorprende a los directores generales cuando ven en números reales. Peter Drucker dijo hace décadas, y eso todavía sigue siendo aún más relevante, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. No como frase motivacional, sino como una advertencia de negocio. Y justamente este costo lo confirman. ¿Y por qué es uno de los que más me gusta? Porque cuando me siento con directores generales me dice, yo pagué a un consultor una planeación estratégica carísima. Tengo todos los objetivos supremamente bien medidos. Yo sé qué vamos a hacer en el próximo año, cuáles son mis metas en 2 o 5 años. Pero no llegamos y no ven que no llegan, no es porque no tengan objetivos o no tengan estrategia, es porque la cultura no sostiene a esa estrategia. Entonces, por más que tú tengas toda esta parte supremamente bien controlada y medida y sepas a dónde llegar, si tu cultura organizacional no la soporta, no vas a llegar. Los datos confirman con consistencia impresionante, les puedo decir, el 70% de las transformaciones organizacionales fracasan por problemas de cultura. Y entonces, pero es que vamos a hacer el tema de change management, que también es muy sonado. Les puedo decir que muchas organizaciones cambian sin ni siquiera ver el talento. Hay que cambiar y esto es. No hacen nada de change management. Pero bueno, y aún así, el 70% de las transformaciones fracasan, porque la cultura no la soporta. Ojo, no es tema de estrategia, no es tema de tecnología, es tema de cultura. Y eso lo dijo McKinsey en el 2023. Las empresas invierten millones, como les digo, en consultores, en tecnología, y cuando la iniciativa fracasa, culpan la implementación. Pero el problema es que justamente esa cultura no lo soporta. Las empresas con una cultura alineada a su estrategia crecen 4 veces más, y esto lo dijo Harvard Business Review. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros trabajamos en una estrategia divina en papel, pero no trabajamos en una cultura que la soporte. El 89% de las fusiones y adquisiciones que fracasan por incompatibilidad cultural, no financiera. El caso más famoso es el caso de Boeing, que es muy dramático en términos de impacto financiero y también incluso en impactos porque costó vidas humanas. Una cultura que priorizó rentabilidad sobre ingeniería y seguridad. El resultado, dos accidentes de 2 aviones que ellos tenían, 346 personas fallecidas, más de 200 millones de costos directos y 87.000 millones en el valor bursátil perdidos desde el 2018. El CEO fue destituido, pero miren que el origen no fue un error técnico, fue una cultura que castigaba las malas noticias y premiaba los recortes de costo. Entonces justamente fue una cultura de todo se vale, pero a un nivel extremo. ¿Listo? Y entonces la cultura incómoda un poco saben hoy, con datos verificables en sus organizaciones, si la cultura soporta la estrategia,
que quieren ejecutar en el 2026 y en el 2027? Tal vez la respuesta es no lo sé, pero intuyo que no. El costo número 7 es la intención de renuncia silenciosa y es el que más impacta a los líderes cuando lo ven visualizado así, porque hace visible algo que todos intuyen, pero nadie mide. Cuando alguien entrega su carta de renuncia, ¿ustedes qué creen en qué momento se fue esa persona? ¿Apenas las está entregando? ¿Ese día que entrega la carta? No. Esa persona se fue meses antes. La renuncia formal es el último evento de un proceso que dura, ojo, entre 8 y 12 meses. Y en cada fase está pagando un costo la organización. Les voy a explicar las fases. En la fase 1, entre meses 1 y 3 hay desenganche. Esto dura entre 1 y 3 meses. La persona empieza a desconectarse, sigue haciendo su trabajo, pero sin iniciativa, sin proponerse y dar un poco más, y la productividad disminuye un 25%. En la fase 2, que dura entre 3 y 8 meses, hay una renuncia silenciosa. Es decir, hace absolutamente solo lo necesario, no comparte conocimiento, no colabora más allá de lo explícito en su descripción de puesto y la productividad disminuye en un 45%. La fase 3 dura entre 8 a 12 meses y es la búsqueda activa. Ya estás viendo otras opciones, tienes entrevistas, sales temprano, llega tarde, actualiza su LinkedIn en horario de trabajo y ahí la productividad, ojo, ya bajó a más del 60%. Y en la fase 4 está la renuncia formal. Ya es tarde. Y además el costo de todos esos meses perdidos ahora tienen un costo completo de sustitución que nos regresamos al costo número 1. El 75% de esa rotación era prevenible si se hubiera detectado a tiempo. Y justamente está costando en tu organización. Y eso sí, les aseguro que no los estamos midiendo. Y por último, el costo número 8, que está en la siguiente diapositiva, es justamente desempeño sin datos. Es el más silencioso también porque tiene que ver con lo que no pasa, no con lo que sale mal. ¿Listo? Entonces, sin evaluación de desempeño con datos, su empresa tiene un problema que nunca va a ver en un reporte. El top 20% de su equipo genera el 80% de los resultados. Esta es la ley de Pareto. Bueno, aquí también funciona. De nuevo, el 20% del equipo está generando, o de la empresa está generando el 80% de los resultados. Y si no lo medimos exactamente como se debe ser, recibe exactamente el mismo tratamiento de ese 20% que está en lo más bajo de resultados. Recibe el mismo aumento en la mayoría de los casos, mismo reconocimiento o misma falta de conversaciones de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos organizaciones dicen, ok, ¿cómo vamos a hacer el incremento salarial? No, pues hagámoslo con inflación. Y pues como yo no mido quién va mejor o quién va peor, quién entrega mejores resultados o quién no, entonces pues para todos la inflación. Ok, eso es un grave problema. Porque están premiando al 20% que peor le va en resultados, igual que ese 20% que genera el 80% de los resultados. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que aguanta el mejor colaborador en esa situación antes de buscar una empresa donde lo valoren con datos? Las consecuencias se multiplican. Las promociones van por intuición y no por política o no por mérito. Los colaboradores no saben en qué mejorar y el jefe tampoco sabe cómo decírselo. Los planes de sucesión no existen y el top talent, que son el mejor talento de la organización, finalmente siempre tiene opciones. Quien tiende a quedarse dentro de la organización es el que no tiene muchas opciones afuera porque pues da lo mínimo indispensable, está en su zona de confort, le suben cada año, de acuerdo a la inflación, no necesito más, ¿ok? Eso es lo que la organización muchas veces está con los que está trabajando. En el caso de Microsoft, durante una década perdida, así se llamó, que fue entre el 2000 y el 2013, tenían un sistema llamado Stack Ranking, que forzaba a los mejores a competir entre sí en lugar de colaborar. Como resultado, ¿qué pasó? Microsoft perdió la era del Internet y la era del móvil y dejaron escapar talento que luego construyó Google, Amazon y Apple. Los empleados lo describían como lo más destructivo de la empresa. Ojo, y eso también es cultura. Entonces, ¿qué? Premiaron una cultura de competencia voraz. Y así tú seas extraordinario, justo te va a generar un burnout que dices, no más, no lo vale. Esto lo eliminaron en el 2013. Es importante empezar a medir, porque empresas con People Analytics o que tengan People Analytics son 2 veces más efectivas en retener talento. Y eso lo dijo, por ejemplo, McKinsey. Ahora vemos un número completo, con solo 4
de estos 8 costos, una empresa en promedio de 200 personas con un salario promedio de $1,000 al mes, con una rotación del 30% anual, el costo es 1.440 millones de pesos mexicanos o 290 millones de pesos colombianos. El burnout y el presentismo, asumiendo un 25% del equipo está en riesgo, con pérdida de productividad del 30%, que es un número conservador, llega a 1.080.000 pesos mexicanos o 215 millones de pesos colombianos. Un mal liderazgo con solo el 20% de los equipos con bajo líder o un liderazgo tóxico afecta a más de 10 colaboradores y eso representa 720.000 pesos mexicanos o 144 millones de pesos colombianos al año. Y un bajo engagement o clima con un 63%, digamos que de aceptación en este clima, suma más o menos casi 1.000.000 de pesos mexicanos o 192 millones de pesos colombianos. Esto son 4.200.000 pesos mexicanos o casi 850 millones de pesos colombianos en una empresa solo de 200 personas. Y esto es tan sorprendente, porque puede ser incluso lo que la empresa está produciendo en ventas. O sea, la empresa le puede estar costando su talento y su productividad, incluso casi lo que le está costando en ventas. O muchas empresas que no miden rotación se pueden dar cuenta que el costo de la rotación estuvo por encima de su mejor mes en ventas. Como People Analytics puede ser la solución en el uso sistemático de estos datos para tomar decisiones de negocio. A ver, esto no es algo que tú vas a hacer de la noche a la mañana. Es un cambio paulatino, sobre todo nosotros desde recursos humanos, y es empezar a hablar con datos, empezar a hablar con números. Quiero que quede muy claro, no es un reporte de recursos humanos más que se archiva, no es una plataforma más. No es una encuesta de clima que ya hacen, o no es un número para cumplir, por ejemplo, la NOM 035. Es un sistema organizacional y es un sistema de inteligencia organizacional. Con lo mismo, como igual que se hace una inteligencia comercial, que tiene, por ejemplo, un CRM, que tiene Salesforce, que todo lo ponen a números como un funnel, o como una inteligencia financiera que también tiene todo un software para poder tener todos los datos. Ok, en recursos humanos tenemos que empezar a pensar con una inteligencia organizacional y poder llevar todo a números, a datos. Y aquí les dejo un antes y un después para que puedan ver cómo es una empresa sin usar People Analytics y cómo es una empresa usando People Analytics. Antes, decisiones de talento con intuición y experiencia como una brújula. Ahorita, por ejemplo, con People Analytics tienen datos verificables en el tiempo real que respaldan cada decisión. Justamente la grabación para que puedan verlo. Pero uno de los que más me impacta, por ejemplo, aquí es que antes los reportes de recursos humanos son documentos que nadie lee, o ni siquiera el CEO. Con People Analytics les puedo decir que las métricas en el talento impactan el P&L y que la dirección general pide que se presenten en la junta. Entonces, incluso con People Analytics, ustedes desde recursos humanos ya empiezan a jugar una figura diferente dentro de la organización. Ya empiezan a poder decir, esto cuesta esto, y si no invertimos esto, pues esto nos va a seguir costando. Entonces, incluso para pedir presupuesto, que para mí en recursos humanos es bien difícil que nos den presupuesto, justamente la diferencia no es la tecnología, es la mentalidad. Y esa mentalidad empieza por ustedes, desde recursos humanos o desde el dueño o el director general. Este es el momento que más me gusta de toda la sesión, porque vamos a hacer el cálculo juntos en tiempo real, con números reales de su empresa. Esta calculadora aquí en estas tres, el colaboradores totales, aquí van a poner cuántos colaboradores tiene su empresa, cuánto es el salario neto promedio y cuál es el ingreso mensual de su empresa. Hoy, cuánto más o menos está facturando la empresa de ustedes. Y aquí les voy a explicar, vienen los 8 costos. No vamos a entrar a detalle a cada uno, ya los revisamos, pero vamos a ver el primero, la rotación de personal. Ustedes le dan clic para que despliegue justamente el icono y les va a decir lo siguiente. 1, les va a decir cómo se calcula la rotación del personal en este caso. Por ejemplo, salidas al año por salario mensual por el multiplicador del costo. Y les explica qué significa cada uno. Y aquí pueden ver los otros 8 costos iguales. ¿Cómo se calcula? Aquí ya van a poder jugar con él. Todos están basados en una fuente actualizada. Son fuentes oficiales a nivel mundial. Entonces vamos a hacer el de rotación y vamos a trabajar otro ejemplo para que ustedes ya puedan quedarse con esta calculadora y jugar con ella. Entonces, ¿cuál es la tasa de rotación de su empresa? Vamos a poner un 10%, que es una tasa bastante moderada. Digamos que al año, el 10% de mi empresa
renuncia. Y aquí vamos a poner el multiplicador de costo por salida. ¿Y por qué ustedes lo tienen que mover? Porque si es operativos, dice que es 1 y 2 salarios anuales. Mandos medios les cuesta entre 3 y 6 salarios anuales y directivos cuesta entre 6 y 8 salarios anuales. Entonces digamos que yo el 10% soy una empresa operativa y entonces lo voy a poner en el salario más bajo. Ok, ¿saben cuánto le está costando a una empresa con 80 colaboradores, con un salario bruto mensual de 18,000 pesos mexicanos y con unos ingresos de 500,000 pesos mensuales? Le está costando 1,728,000 pesos mexicanos. Y entonces si lo vemos así, son casi 4 meses de ventas. Entonces cuando lo vemos así, uno dice, bueno, tal vez sí me está costando mucho la rotación. Vamos a hacer otro, por ejemplo, un líder tóxico o sin habilidades de gestión. Entonces ahí les pido que lo desplieguen. ¿Cómo se calcula? Aquí justamente, personas afectadas por el salario mensual, por el 25% de la reducción en productividad, según McKinsey, y por el año. Y aquí lo que ustedes tienen que mover es, 1, el número de líderes con estilo disfuncional o bajo desempeño directivo. ¿Cuántos soy? Pueden estar en esa categoría. Ustedes me dicen, miren, no lo tengo con datos, pero yo creo que por lo menos 2 líderes me han venido con muchas quejas, hay mucha rotación. Entonces vamos a dejarlo en 2 líderes. Personas en promedio por el equipo afectado. No, pues es que esos 2 líderes tienen 4 personas a cargo, cada uno o en promedio. Esto les está costando 432,000 pesos al año tener ese líder tóxico. Y ustedes me pueden decir, pero yo lo he capacitado. Ok, entonces tal vez la capacitación no está siendo eficiente y aquí en el costo número 8, por ejemplo, en la calculadora, que es al final, costo de capacitar sin saber qué competencias desarrollar. Entonces, generalmente, para que ustedes puedan jugar con ella, ahí está supremamente bien explicado y ustedes tienen que mover generalmente solo 1 o 2 variables. Por ejemplo, en capacitar es inversión anual en capacitación y efectividad estimada de esa capacitación, qué tanto impacta realmente en el trabajo diario. Y ahí les va a decir el costo. Y abajo, en un resumen de costo, está, cuando ya hacen todo realmente dentro de su organización, cuál es el costo oculto total estimado. Y este número es el que justamente tienen que tener en mente porque es lo que les está costando. Yoda People Analytics justamente es la forma más práctica de implementar People Analytics en una empresa de entre 50 a 500 colaboradores, o menos. Entonces, nosotros contamos con más de 15 instrumentos validados con metodologías comprobadas y validados por jueces. Nos hemos evaluado a más de 60,000 personas a nivel Latinoamérica. Pero ojo, es decir, no es algo que ustedes hacen en un software y ya hacen People Analytics. No, es un cambio de mentalidad, es un cambio en tiempo real para que puedan ir trabajando con esos datos. Entonces muchos me decían, pero yo no sé cómo medir el burnout, por ejemplo. Sí, es que no es fácil medir el burnout. Nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta para medición burnout o una herramienta que mide la intención de renuncia. Entonces eso les puede ayudar a tener datos reales. 3 resultados en organizaciones similares a la de ustedes que han decidido medir. Por ejemplo, en la primera, un caso de una empresa manufacturera, 500 colaboradores, implementaron NOM 035 con Yoda. Claro, ustedes pueden decir, sí, yo hago la NOM, pero ¿qué tanto realmente están trabajando con los resultados de la NOM? ¿Lo hacen para simplemente tener el check y validar con la entidad o realmente lo hacen porque quieren hacerlo bien? Y el instrumento, por ejemplo, identificó 3 líderes con equipos de alto riesgo psicosocial, intervinieron con coaching y ajustes de estructura y les puedo asegurar que en 18 meses la rotación bajó del 42% al 26%, porque justamente esos 3 líderes incrementaban muchísimo la rotación. Entonces, menos de 16 puntos porcentuales en rotación y ese ahorro la empresa lo pudo tener el año siguiente. Una empresa de 200 colaboradores, el mismo tamaño justamente de nuestro ejemplo de hoy, la medición de burnout detectó que el 28% del equipo estaba en riesgo alto. Intervinieron de forma focalizada, no con un taller de meditación, no, sino con intervenciones específicas por área y perfil de riesgo, y el resultado es que el ausentismo bajó en un 31%. Y una empresa de tecnología, 150 colaboradores, el Ninebox, que es la evaluación de desempeño, identificó 4 high potential en riesgo de fuga. Justamente diseñaron planes personalizados de desarrollo, plan carrera e incluso un tema de
compensaciones para estas personas y en un año 0 renuncia de estas personas que son claves para la organización. Digamos que ya tiene este número, los invito a trabajar con su calculadora y pueden surgir preguntas, pueden surgir algunos comentarios que si quieren podemos tener en una sesión privada, individual, y la idea es que puedan llevar su número y decir, miren, este es mi número, me preocupa, ¿qué podemos hacer? O cómo Yoda me podría ayudar a medir esto que ni siquiera sé cómo medir, esto es lo que más me preocupa, y podemos tener esta sesión donde clarificamos todo eso y calculamos juntos qué puede estar pasando y esas 3 prioridades que debes estar atacando para que no sigan incrementando estos costos ocultos. Espero que haya sido de utilidad, espero que hayan podido calcular su número y no se preocupen, o sea, esto no fue como para asustarlos, sino que esto es, tómenlo como un objetivo de ahorro. Vuélvanlo a medir y van a ver si disminuyó o no esos costos ocultos. Y estoy segura que People Analytics y Yoda les puede ayudar justamente en esa parte. Muchísimas gracias. Yo soy Carolina Llana, Country Manager de Yoda. Los veo en el siguiente webinar o en la siguiente sesión estratégica o los veo en la sesión individual que quieren agendar con nosotros.